y ahora es tiempo de dar inicio a nuestra conferencia magistral. Para ello, quiero presentar a ustedes al licenciado Jorge Villalobos Ribovich, presidente ejecutivo del CEMEFI, y quien nos hará favor de presentar a nuestro conferencista de esta mañana. Así que, licenciado Villalobos, bienvenido a esta transmisión y le dejamos la presentación de nuestra conferencia. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Edgar. Saludo con muchísimo gusto a todas las personas que nos acompañan en este cuarto foro internacional de pymes socialmente responsables de toda la República Mexicana y de cerca de 10, 12 países que se han inscrito participantes. Muchas gracias por atender el tema de la responsabilidad social y por acompañarnos en este foro, que finalmente son espacios en los que se comparten experiencias entre todos. Bueno, tengo el gran honor en esta mañana de dar la más cordial bienvenida a mi amigo Dante Peche González, chileno de origen, académico de la Universidad de Valparaíso, y que ha sido una persona que, además de que ha dirigido y trabajado en investigaciones muy importantes, todas ellas relacionadas con el desarrollo de la responsabilidad social, de las competencias, de la productividad de las empresas, pues ha sido realmente una persona que hace investigación aplicada. Ha participado, como estamos leyendo ahí en su currículum, en muy importantes grupos. Yo lo conocí en algunos seminarios que tuvimos allá hace, pues yo creo que ya más de 20 años, Dante, más de 20 hablando años. de el inicio de los conceptos de la responsabilidad social, y la verdad es que la Universidad de Valparaíso, junto con una serie de universidades en todo el continente, recuerdo que el TEC de Monterrey de México allí participó, construyendo, también, exacto, construyendo los conceptos básicos que han permitido desarrollar esta nueva cultura de la responsabilidad social. Y bueno, Dante no se quedó allí, sino que formó parte de las ligas mayores, porque formó parte del Grupo Espejo, que estuvo trabajando toda la ¿cómo se llama? La ISO 26000, el grupo estratégico de ISO 26000, como ustedes saben, pues es el ISO que rige a la responsabilidad social, que por cierto no es un ISO certificable, porque las condiciones particulares de cada país pues no permiten una normalización, que es lo que son los ISOs, ¿no? Pero bueno, leyendo su currículum, es impresionante lo que ha hecho Dante, vicepresidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, asesor especial en políticas públicas del Pacto Global de Naciones Unidas, copreside la Mesa Redonda sobre Conferencia de Políticas Públicas entre la OCDE y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En fin, la verdad que, Dante, te agradezco muchísimo tu participación en este cuarto foro internacional de pymes socialmente responsables. Es un honor y es un lujo tenerte a ti aquí. Y bueno, quiero mencionarlo, que Dante es un apasionado del tema por convicción, y obviamente que su participación es pro bono, como la mayor parte o todos los conferenciantes que tenemos, pero eso se agradece todavía más. Si hubiéramos estado en otro periodo, nos hubiera dado mucho gusto tenerte presencialmente en México, Dante, pero ya habrá oportunidad de que lo hagamos y que nos demos un fuerte abrazo para que siga adelante la cultura de la responsabilidad social. Mil gracias, Dante, te recibimos con un fuerte aplauso virtual, telemático, desde México. Bienvenido, Dante. Bueno, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos los asistentes y al CEMEFI por invitarme. Efectivamente, nos conocemos hace más de 20 años. Y eso es una vida prácticamente, porque el concepto de responsabilidad social, el rol de la empresa en la sociedad, si bien va un poco más atrás en el tiempo, pero ha sido en este periodo de 20 años donde se ha consolidado, donde se ha entendido de mejor manera, y por lo tanto hemos hecho un camino, digamos, en paralelo y unidos, y de gran amistad de muchos, muchos años. Además, a mí me une una amistad especial con
un cariño muy especial con México. Yo viví en México 6 meses trabajando en una comunidad rural que se llama Meche, en el estado de Guanajuato, cuando estaba recién egresado a la universidad, y por lo tanto tengo una relación de mucho cariño, pero me tocó vivir ahí, compartir con la comunidad, vivir en una comunidad campesina cerca de Querétaro, pero en el estado de Guanajuato, y por lo tanto desde entonces, cada vez que voy a México me siento en casa, y me siento muy, muy a gusto. Muchas gracias. También decir, antes de empezar mi intervención, que mi madre es una emprendedora, dueña de una pyme, que creó ella desde cero, hoy día pasando muchas dificultades, con enormes pérdidas económicas, con 160 trabajadores, 95% de ellas mujeres, y la mitad de ellas jefas de hogar. Y por lo tanto el impacto que tiene cerrar y no poder pagar implica en la práctica que un hogar completo se queda sin plata. Ahora, en el caso de ella, todos los trabajadores están contratados, tienen seguro de desempleo, no están en la indefensión, pero de todas maneras pasándolo muy mal. Con eso solo quiero señalar que tengo una aproximación a la pyme muy directa, mi madre. Y luego mi abuelo paterno era también pequeño empresario, comerciante, inmigrante además, y por lo tanto también tengo una aproximación por el lado de mi familia paterna a la realidad y a la vida cotidiana de ser emprendedor, de ser pyme, y de liderar empresas en periodos buenos, regulares y malos. Y obviamente en los periodos malos es donde se pone a prueba la resiliencia, el capital social, la capacidad de aguantar, la capacidad de sobrevivir, la capacidad de que los trabajadores hagan su parte, de que se demuestre que efectivamente se es una familia en cierta medida. Ahora, quisiera dividir mi intervención de 20 a 25 minutos en 7 puntos que quisiera tratar y que los tengo, digamos, preparados en un esquema que preparé para esta intervención. Lo primero es sobre el rol de la empresa en la sociedad. Desde principios de la década del 70, en la primera conferencia de Estocolmo sobre medio ambiente, que eventualmente derivó a lo que hoy día hablamos de cambio climático, es el primer registro que hay en el que es invitado el sector empresarial a una conversación sobre impactos medioambientales, el año 72 en Estocolmo. Y es la primera vez que se incorpora a una conversación. Obviamente la OIT tiene 101 años de antigüedad, es un mecanismo donde en materia laboral desde hace más de 100 años está claro que se requiere a los trabajadores, se requiere al gobierno y se requiere a las empresas en la búsqueda de soluciones. Pero en materia ambiental y posteriormente social, ese es el primer registro que hay. Por lo tanto, hace casi 50 años que se ha dado una conversación a nivel internacional de cuál es el rol de la empresa en la sociedad. Claramente hay un rol que está muy bien identificado, causa impactos. Cualquier actividad humana causa impactos negativos. Y por lo tanto, un primer ejercicio siempre estuvo centrado y ha estado centrado en que la empresa conozca cuáles son sus impactos y haga los esfuerzos para evitarlos y mitigarlos. Y todas las normas internacionales de comportamiento que se han venido elaborando en el tiempo, ISO 26000, las directrices de la OCDE, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, ponen un foco en entender cuáles son los impactos negativos para gestionarlos preventivamente. Yo diría que eso es un desarrollo bastante sólido, que hoy día está bien normado, tiene los estándares internacionales, etc. Pero desde un punto de vista de las normas internacionales, yo diría que el elemento más interesante de los últimos años son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque el objetivo 17 de los objetivos de desarrollo sostenible, si bien son el resultado de un acuerdo intergubernamental, es decir, son los gobiernos los que se ponen de acuerdo, hay un reconocimiento de que para que haya un desarrollo sostenible se requiere una alianza global revitalizada en el que los actores de la sociedad civil, los actores empresariales y obviamente los gobiernos deben ser capaces de colaborar y de poner y construir objetivos compartidos, una visión compartida, los ODS, una estrategia compartida, y hay un reconocimiento de que si bien la empresa tiene impactos negativos y obviamente tiene que evitarlos, tiene que mitigarlos, también puede tener impactos positivos y que son bienvenidos y ojalá sean maximizados, pero que en últimas son parte de la ecuación en la búsqueda de soluciones. Es decir, no va a haber un desarrollo sostenible sin un comportamiento empresarial responsable.
Se necesita que la empresa participe del diseño, participe del reconocimiento de nuestras brechas como sociedades y participe de la búsqueda de soluciones de manera colaborativa y de manera activamente colaborativa. El segundo punto que quisiera mencionar es la pandemia. La crisis de salud se ha transformado en una crisis social, económica y de exclusión. Es en definitiva una falla muy significativa de gobernanza y que ha amplificado los déficits que ya teníamos, los déficits estructurales de desigualdad, de falta de acceso, de inequidad, etcétera, y que los ha desnudado. Corrió el velo de las apariencias y muestra la realidad dolorosa que nos toca vivir como sociedad, donde hay una sociedad que más o menos estamos navegando la pandemia bien, lo que ha dicho el secretario general de la ONU, esto es una tormenta donde hay algunos que estamos arriba de una lancha a motor y que más o menos navegamos bien, y donde hay muchos que están por debajo de esta lancha a motor apenas sobreviviendo en una balsita, sin red de protección social, sin seguros de cesantía, con pocas medidas de protección para la salud y la seguridad personal, etc. Y esto obviamente es un gran desafío que tenemos como sociedad. La crisis de los años 80, si me están pidiendo que vaya más lento, okay. La crisis de los años 80, crisis económica bastante profunda y que golpeó nuestra región muy brutalmente, tomó 14 años de recuperación. La CEPAL lo que ha estimado que esta crisis del año 20 va a tomar aproximadamente 10 años de recuperación. Vamos a tener una década perdida. No es que no se recupere la economía, pero se va a recuperar el empleo más lento, se van a acelerar la transición hacia una economía digital y una economía basada en la robótica, en la inteligencia artificial. Hay muchísimos empleos que no se van a recuperar y donde hay más retroceso es en la inserción laboral de la mujer al trabajo. ¿Por qué? Porque la pandemia está golpeando a las mujeres de manera mucho más dura que a los hombres por consideración de cuidado de familia. Tanto adultos mayores como niños están desproporcionadamente bajo responsabilidad de mujeres y por lo tanto, aunque se recupere el empleo, si no hay con quién dejar a los niños, si no hay quien cuide a los mayores, obviamente muchísimas mujeres, millones en la región de Latinoamérica, no van a poder volver a trabajar. El tercer elemento que quisiera mencionar es qué empuja el comportamiento responsable de las empresas. Más allá de los casos emblemáticos y de las empresas como probablemente los que están escuchando esta presentación, actúan porque es lo correcto, actúan porque hay un imperativo moral, actúan porque son sus principios, sus valores que los motivan a actuar. La inmensa mayoría de las empresas no están en el nivel de líderes, sino que están en el nivel de seguidores. Son empresas que siguen a los líderes, copian a los líderes y funcionan por estímulos. Más allá de sus propias convicciones, que pueden ser todas muy correctas y las mismas, en la práctica muchas veces el comportamiento responsable se considera un lujo que se pueden dar a algunos y que en realidad no es para todos. Sin embargo, tenemos buenas noticias. En general en el mundo hoy día, las expectativas de la sociedad están al alza en términos de qué es lo que se espera del comportamiento de una empresa y que está muy asociado a la legitimidad. Una empresa que no tiene una suerte de licencia social para operar, que no es respetada por sus proveedores, sus trabajadores, sus clientes, que tiene mala reputación, que tiene malas prácticas, obviamente tiene un problema de legitimidad frente a la sociedad y comercial, porque en definitiva eso tiene una implicancia muy directa en las relaciones comerciales. Hay una ola regulatoria, especialmente en Europa hoy día, pero también en Estados Unidos. De hecho, esta semana hubo anuncios bastante importantes en Estados Unidos. Hay una nueva ola regulatoria en establecer pisos más altos en función de normas internacionales de comportamiento que tanto México como mi país, Chile, han reconocido y han incorporado nuestros gobiernos, pero hay una expectativa y una regulación que está poniendo foco en la efectividad de la implementación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el enfoque estrictamente voluntario, y los europeos lo han diagnosticado con mucha claridad, el gobierno alemán, la Comisión Europea, no es suficiente para asegurar que estos pisos mínimos sean respetados. Y este diagnóstico se ha acelerado con la pandemia porque queda en evidencia que había demasiada precariedad, que no estaba plenamente a la vista, más o menos se sabía, pero no estaba suficientemente a la vista.
y por lo tanto se viene una ola regulatoria para asegurar pisos mínimos más altos para todos. Las empresas que ya son innovadoras, que ya están en la vanguardia, que ya actúan de manera responsable, no les va a cambiar la vida en nada. Pero hay una inmensa cantidad de empresas que están por debajo de estos mínimos y que el esfuerzo es nivelarlo hacia esos mínimos. Luego, en términos de impulsores, el mundo de inversionistas cada día está mirando con más detención dónde meten la plata, especialmente aquellos inversionistas que administran fondos de pensiones. Y por lo tanto, la inversión no es indiferente, porque se debe invertir en empresas y en actividades económicas que tengan viabilidad, que puedan durar por muchas décadas por delante para poder tener resultados, utilidades y poder pagar pensiones futuras. Y finalmente, algo que golpea muy directamente, impacta muy directamente a la pyme, son las relaciones business to business, las relaciones en la cadena de suministro, algo que en la presentación anterior que estaba escuchando les hacía mucho énfasis, la cadena de valor. Es decir, cualquiera de ustedes pyme, estoy seguro que alguno, varios o muchos de sus clientes o socios comerciales, sea un banco que les da un crédito y sea un cliente que les compra sus productos y servicios, cada día más les debe estar preguntando sobre trazabilidad ambiental, social, medidas de protección de la salud de sus trabajadores, criterios de integridad corporativa, lucha contra la corrupción, lavado de activos, etc. Y obviamente esa presión que viene desde el mercado va al alza. Todos los indicadores que tenemos van al alza y eso configura un cuadro que para nosotros y para mí particularmente es muy bienvenido, porque en definitiva obliga a que todos den un salto hacia arriba, no solo algunos que son los más avanzados, los pioneros y que son el ejemplo a seguir, pero muchas veces el grueso empresarial, tanto grande como mediano como pequeño, no necesariamente se mueve en la misma dirección y los necesitamos en la misma dirección. Cuarto punto que quería tratar, ¿dónde estamos en Latinoamérica? Desgraciadamente, Latinoamérica es la región más riesgosa del mundo para las inversiones institucionales por criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Tenemos falta de transparencia, tenemos gobiernos corporativos pobres, con una mirada muy de corto plazo, muy homogéneos en su dirección, muy centrados en la tradición de empresas familiares que tiene elementos muy positivos, adaptabilidad, flexibilidad y elementos negativos que a veces les cuesta reconocer errores, les cuesta la humildad para aquellos que han dirigido su empresa por toda una vida y obviamente cambiar a veces resulta difícil. Y además tendemos a ser una región, de hecho la información, la data que tenemos así lo ratifica, que es la región más reactiva y menos proactiva del mundo. Y por lo tanto tenemos una tradición y una forma de reaccionar rápido a las coyunturas y a los cambios que nos ocurren a cada rato, pero no estamos anticipando el futuro de manera proactiva y por lo tanto somos pillados de sorpresa sistemáticamente. Y eso tiene un enorme costo en capital humano y obviamente en capital, económico para nuestra sociedad. Tenemos además un contexto de incentivos pobres, donde los gobiernos frecuentemente no hacen su parte, no solo en crear el contexto, habilitante que se llama el marco de políticas públicas, sino que el Estado como actor económico, en la contratación pública, en el licenciamiento, en la contratación que hacen empresas estatales, frecuentemente no lidera dando el ejemplo y por lo tanto esas cadenas de suministro que están en función de actividades estatales tienden a ser muy débiles, tienden a ser cortoplacistas y frecuentemente cruzados por temas de corrupción o mordida, como le llaman ustedes, relaciones personales que no son transparentes, no están basados en la competencia justa y leal, hay abundante experiencia de colusión, etcétera. Y por lo tanto, desgraciadamente, la pyme más competitiva y que actúa honestamente y trata de ganar su plata legítimamente, la tiene difícil. Esa es la conclusión básica. Pero también tenemos un déficit en nuestras grandes empresas no estatales, las grandes empresas privadas, donde la inmensa mayoría también tenemos data. Obviamente hay casos excepcionales, el que se estaba mencionando antes de Bimbo, por supuesto, es un caso excepcional y muy destacable, pero el promedio de gran empresa tiene más bien una relación meramente transaccional con sus pequeños y medianos proveedores y contratistas y de manera que a veces hay contrato, a veces no, se activa, se cierra y por lo tanto es muy difícil que una pequeña y mediana empresa pueda crecer, pueda desarrollarse cuando su socio comercial principal, su cliente más grande, no ayuda a que eso ocurra, no le dé una mano.
por ejemplo, contratos de más largo plazo versus corto plazo, etcétera, y eso tiene un impacto tremendamente devastador prácticamente en la empresa. También tenemos un contexto, desgraciadamente, de alto nivel de corrupción, de impunidad frente al acceso a la justicia, de captura del Estado muchas veces por parte de intereses económicos grandes que no representan los intereses económicos de los chicos, y a veces hay una captura regulatoria. ¿Qué significa eso? Que cuando el Estado quiere regular, invita a la participación, pero ¿quiénes pueden llegar a ese diálogo sobre el marco regulatorio y normativo? Los que pueden. Y por lo tanto es muy frecuente que la pequeña y mediana empresa esté subrepresentada sus intereses en esos procesos de regulatorios y de negociaciones de leyes, y por lo tanto el marco normativo tiende a estar en función de la empresa más grande y no necesariamente en función de la empresa más chica, y ahí hay una gran desigualdad en términos de participación. Y adicionalmente tenemos un alto nivel de desconfianza de la sociedad respecto de todos aquellos que tenemos más poder o autoridad, que puede ser religioso, puede ser económico, puede ser político. Hay un alto nivel de desconfianza que atenta contra las buenas intenciones que algunos o muchos puedan tener. Y obviamente este es un contexto que suena un poquito desolador. Y es en cierta medida desolador, pero no voy a terminar dando, digamos, luces de esperanza, porque obviamente si no uno, digamos, cierra su negocio, no hace trabajo y no sigue intentando. Ahora, ¿dónde está la pyme en esta ecuación? La pyme representa, de acuerdo a la OIT, hasta el 99% de la micro, pequeña y mediana empresa de las empresas de un país. Genera el 60% del empleo en promedio en el mundo, pero solo representa el 25% del producto. Y eso refleja una enorme brecha de productividad. Pero además la pyme, o la MIPYME, representa el 70% del empleo informal. Y el empleo informal incluye también el empleo ilegal, es decir, actividades económicas que implican tráfico de personas, pero también pueden ser actividades económicas derechamente ilegales, el tráfico o la producción y tráfico de drogas, por ejemplo. Y ahí hay una actividad económica muy grande, donde hay cadenas de valor que no son para nada transparentes y que incluyen actividades ilícitas dentro de la enorme cantidad de actividad informal. Y además, la pequeña y mediana empresa tiene una cancha muy desnivelada en su relación con los más grandes y poderosos. Es decir, la pequeña y mediana empresa, lo mismo que un trabajador que no participa de un sindicato, tiene una dificultad muy grande para negociar sus intereses con la empresa en la que trabaja. Las pymes aisladas tienen una dificultad muy grande para hacer respetar sus derechos o negociar sus intereses frente a un cliente grande, o frente al Estado, que es en sí mismo un cliente grande. De hecho, el Estado es el cliente más grande en todo el mundo a través de la contratación pública y por lo tanto es la cadena de valor más grande en todos los países del mundo. ¿Y por qué? Y aquí el foco central son las prácticas de compras. Se mencionaba en el panel anterior prácticas de compras y el diálogo con los proveedores, si es transaccional o somos aliados. ¿Y por qué es tan importante las prácticas de compra? Porque pueden impedir al proveedor cumplir con los códigos de conducta y poner en riesgo la vida y la dignidad de sus propios trabajadores y sus contratistas y sus proveedores, etcétera. Se producen efectos negativos cuando las prácticas de compras de los más grandes no toman en consideración los potenciales efectos negativos que esas prácticas pueden tener en los proveedores y contratistas. ¿Qué prácticas, o sea, qué efectos negativos puede tener? Bueno, la falta del salario. Si a mí no me pagan a tiempo, eso genera un efecto de cascada. Yo no le pago a mis trabajadores no le pagan a las personas de las que dependen de ellos, y se genera un efecto de cascada muy perverso. También las prácticas de compra pueden incentivar el excesivo uso de horas extras. Cuando a mí me hacen un pedido a último minuto y me lo duplican y después me lo cancelan, y entonces estoy siempre en una situación de trabajando sobre la noche, pero además con trabajadores en una situación de precariedad laboral, con trabajos que no son estables y que
están dependiendo de los altos y bajos de los pedidos poco programados, etcétera. También el aumento de subcontratación no autorizada, que no está legalmente regulada y de manera insegura. Es decir, subcontrato un tercero que haga trabajo para mí para estar a tiempo con un pedido de última hora, pero sin condiciones de seguridad, sin seguridad social, sin contrato de trabajo, etcétera. Y el aumento de mano de obra temporal, que eso genera un efecto también de dominó. Le pasa lo mismo, si una pyme tiene contratos ocasionales versus tener un contrato de aprovisionamiento de productos y servicios estable, es una pyme que puede crecer. Lo mismo le pasa a un trabajador. Si tiene trabajos esporádicos, es una persona que no puede ahorrar, que no tiene vacaciones, que no tiene seguridad social. Si yo tengo trabajo estable, yo existo para el sector financiero, puedo acceder a una vivienda, puedo pagar un dividendo, etcétera. Y por lo tanto, la analogía con un trabajador con condiciones precarias de trabajo es la misma que una pyme con condiciones precarias de relación con en su cadena de suministro, con el Estado o con la actividad privada. Ahora, quisiera volver en el último punto de mi reflexión sobre la cancha nivelada. Hay una desigualdad estructural que tenemos en todo el mundo y en Latinoamérica claramente. Hay una historia de desigualdad, donde la participación, donde el diálogo social ha existido muy débilmente, muy precariamente, y cuando se produce diálogo no es entre iguales con cancha pareja. Y eso obviamente ustedes que son empresarios pymes saben esto. Seguramente su experiencia con sus clientes, con el banco que les presta plata o con el cliente si es el Estado a través de la contratación pública o empresas estatales, seguramente muchos de ustedes tienen esa experiencia de que tienen una relación precarizada, una relación de cancha desnivelada, donde es posible que se produzcan abusos, a veces de manera inconsciente, no a propósito, pero que en definitiva afectan la viabilidad de la empresa. La ONU ha llamado a la década de acción y transformación. Y desgraciadamente el año 2020 hemos visto retrocesos muy significativos y por lo tanto vamos a tener una década de recuperación simplemente, ni siquiera vamos a hacer realmente mucho progreso. Y hay una gran conversación aquí que se está dando que es interesante sobre la justicia histórica, de legado, de malas prácticas históricas, de racismo, digamos, de discriminación, de falta de igualdad, por ejemplo, y donde se necesita tener una conversación y un esfuerzo para reparar y restituir errores o fallas o vulneraciones de derechos humanos del pasado. Pero también hay una conversación sobre justicia intergeneracional, que significa pensar en la justicia hacia adelante, hacia las futuras generaciones y con qué mochila les estamos heredando a las futuras generaciones que van a nacer en un mundo con cambio climático acelerado, con desigualdad que no logramos controlar, con crisis políticas prácticamente de no acabar y con una deuda pública gigantesca. Es decir, las personas que todavía no han nacido van a nacer con una mochila, una carga muy pesada que nosotros les estamos heredando. Y por lo tanto, hay un llamado muy importante a la justicia intergeneracional, actuar responsablemente, porque no es solo lo correcto en el corto plazo, es lo correcto y lo indispensable en el largo plazo para generaciones que todavía no han nacido. Y para que en este contexto, ¿dónde están los principales actores que pueden ayudar a resolver la situación que tenemos, que obviamente no es para nada de las mejores? Se necesita un contexto habilitante. La pyme tiene la virtud de ser fácil de adaptarse, se adapta rápido, responde rápido a las señales de mercado, responde rápido a sus clientes. Pero el contexto habilitante se necesita para facilitar, permitir y recompensar el comportamiento responsable de las empresas. Una pyme, y ustedes lo saben bien, no vive de un diploma, lo que vive es de contratos y de contratos de largo plazo que le permitan invertir, que le permitan proyectarse, que le permitan pagar buenos salarios con seguridad social a sus trabajadores, cuidar su salud, su integridad. Y en ese sentido, el número uno que necesitamos es a nuestros gobiernos. El contexto habilitante es obligación del Estado y responsabilidad de nuestras autoridades de tener un marco de políticas públicas que asegure la existencia del Estado de Derecho, de normas de comportamiento que apliquen a todos, que nivelen la cancha, que generen igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, etcétera, y generar los incentivos adecuados
por la vía de la contratación pública, por la vía de concesiones del Estado, empresas estatales. Hay una cantidad de iniciativas que están en cancha del Estado, en definitiva. Y también necesitamos a las empresas, y a las empresas más grandes, que trabajen sobre su cadena de suministro de manera mucho más activa, que conozcan a sus proveedores, a sus contratistas, que entiendan y sean empáticos con ellos para usar sus zapatos, los de ustedes, de manera de ponerse en su lugar y de buscar a través del diálogo llamado diálogo social, soluciones a los problemas que aquejan en la cotidianidad a la pequeña y mediana empresa y que son obstáculos prácticos para su desarrollo. Pero también necesitamos a los gremios empresariales. Las asociaciones empresariales son indispensables. ¿Por qué? Porque representan el interés del empresariado frente a las autoridades o frente a otras grandes empresas. Y el problema que tenemos aquí es que frecuentemente representan el interés más bien de los grandes que de los chicos. Y a la hora de negociar políticas públicas, la legislación tiende a estar capturada por los intereses de los más grandes. No digo que con mala voluntad, mala fe o con un espíritu doloso de querer hacer daño, pero en la práctica lo que ocurre es que aquellos que participan más en el marco de política pública y de su desarrollo, esas políticas tienden a ser más favorables o menos desfavorables, y los que no participan activamente y que no están representados en una mesa de discusión adecuadamente, obviamente se enteran por la prensa cuando ya las decisiones están tomadas, y eso es un resultado subóptimo, es decir, no logra maximizar el bien común, que es lo que debiera estar en el centro de cualquier política pública. Ahora, termino con una reflexión final. La pyme, a diferencia de las empresas más grandes, tiende a ser resiliente y adaptativa, y tiene un liderazgo, una forma de tomar decisiones cercano a su gente, a sus trabajadores, cercano al mercado, con un oído muy fino para responder a las demandas del mercado, a las expectativas de la sociedad, etcétera, y por lo tanto tiene la capacidad de adaptarse muy rápido. En la medida que el contexto lo permita o el contexto lo incentive. Y ahí, de nuevo, necesitamos a nuestros gobiernos, necesitamos a las grandes empresas y a las asociaciones empresariales que tengan un foco muy prioritario en la inmensa mayoría de las empresas y como yo decía ya varias veces, tienden por digamos, defecto a concentrarse en los intereses de una pequeña minoría de empresas, pero que representan mucho del producto del país, etcétera. Ahora, respecto del liderazgo, las empresas más pequeñas tienen a sus líderes, sus dueños, sus controladores, sus ejecutivos, mucho más cerca de la toma de decisión. Y ahí hay 4 tareas que son indispensables para cualquier empresario que quiere sobrevivir en el mercado, que quiere prosperar en un mercado y que quiere hacer una contribución al bien común en materia de, a partir de su comportamiento responsable. Uno es conocer cuáles son sus impactos y conocer el contexto donde opera y cuáles son las causas raíces de los problemas que nos rodean en nuestra sociedad. Por ejemplo, de exclusión, desigualdad, crisis de gobernanza. ¿Cuál es la causa raíz de por qué hay pobreza? ¿Por qué existe la desigualdad que tenemos? ¿Por qué existe? Y ahí, obviamente, lograr entender eso. ¿Cuáles son los elementos que afectan y que generan este contexto tan desfavorable que tenemos en Latinoamérica y que ha quedado dramáticamente expuesto a propósito de la pandemia? Lo segundo es el compromiso. El compromiso genuino, el compromiso, digamos, público y visible frente a sus partes interesadas de hacer lo correcto, porque es lo correcto, pero también es porque es lo inteligente. Hay un caso de negocio que va acompañado de la obligación moral de hacer lo correcto. Asumir su compromiso de manera valiente, de manera pública y frente a sus distintas partes interesadas. Liderar dando el ejemplo. Y liderar dando el ejemplo no es solo el discurso, sino que es traducir en políticas, traducir en procedimientos, traducir en prácticas, medios de verificación, dotar de los elementos necesarios, el presupuesto necesario, el mandato necesario para que aquella declaración bien intencionada se traduzca en acciones concretas y se internalice en el día a día y en la cultura de la empresa. Y finalmente, colaborar con otros más allá de la zona de confort, ser capaces de tener conversaciones honestas, basadas en la evidencia
y que aborden los problemas no de manera solo individual por supuesto, pero también de manera colectiva, porque la empresa y especialmente la más pequeña funciona en un ecosistema, y si ese ecosistema está dañado, es un sistema afectado negativamente, por más esfuerzos individuales que yo haga, difícilmente voy a poder prosperar y desarrollarme como empresa como debiera ser. Concluyo diciendo que la pequeña y mediana empresa tiene una enorme oportunidad de asumir un liderazgo mucho más protagónico que el que históricamente ha tenido, por las distintas consideraciones que he mencionado, de contextuales, y que tiene la posibilidad, a partir del trabajo colaborativo, de tener un impacto muy importante hacia una recuperación respecto a la pandemia y a un futuro mejor que contribuya activamente al desarrollo sostenible y que un futuro de prosperidad, igualdad, equidad para todos los habitantes de este planeta. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y aquí con esto termino mi intervención. Muchas gracias.